minutos. Muchas gracias, doctor Pinto, a la Junta Directiva de ADIPER por esta oportunidad de poder compartir la experiencia clínica para mejorar y romper la inercia terapéutica en los pacientes con diabetes. Vamos a discutir 4 casos clínicos, los conflictos de intereses, cómo es la metodología que vamos a desarrollar para estos 4 casos clínicos. Cuando manejamos o enfocamos, abordamos personas que tienen diabetes, debemos tener presente una metodología, una serie de pasos a seguir. Una de las causas por las cuales a veces no se intensifica el tratamiento o se continúa con la inercia terapéutica, ya se ha mencionado, es la falta a veces de guías de práctica clínica, de información, de consensos que nos puedan guiar, ¿no? Y acerca de ello, decir que en diabetes existen obviamente diferentes guías de práctica clínica, consensos, normas técnicas nacionales, etcétera. Por lo tanto, todas las recomendaciones van a ser sobre la base de la evidencia. Como primer paso, cuando estamos frente a una persona con diabetes, debemos establecer las metas de tratamiento. ¿A cuánto queremos llegar de glucosa? ¿A cuánto queremos llegar de hemoglobina glicosilada? Una vez que hemos establecido las metas de tratamiento individualizadas, debemos de realizar la elección del fármaco. Siempre esto va de la mano, obviamente, con los cambios en los estilos de vida, tanto en lo que es la alimentación como es la actividad física, la prescripción del ejercicio. Y cuando nosotros tengamos que hacer la elección del medicamento, debemos realizarlo en base a 2 características, acerca de la eficacia del medicamento y de la seguridad del medicamento. Y como tercer paso, y a veces eso está faltando, tanto en el nivel primario, secundario, nivel terciario, es el seguimiento. Una vez que nosotros hemos indicado el tratamiento, debemos hacer un seguimiento a los pacientes con diabetes. Entonces vamos a empezar con el caso número 1, que es Jorge. Jorge es un paciente de 59 años, él es obrero, su nivel de instrucciones tiene primaria, natural y procedente de Lima. En cuanto a sus funciones vitales, él describe que tiene el apetito aumentado, el sueño está interrumpido y el resto no hay alteraciones. Él hace 2 meses ha tenido un diagnóstico de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva 3 cruces. Él estaba, hace 2 meses presentaba cansancio marcado, tos productiva, con fiebre por las tardes y tenía una pérdida de peso importante, de 13 kilos aproximadamente, y eso también le estaba afectando en la parte del trabajo, ¿no? Entonces inicia el tratamiento con esquema 1 a nivel primario, y en su control al mes, la baciloscopía ya es negativa y ya también hay una ganancia de peso de aproximadamente 2 kilos. ¿Él por qué motivo consulta? Porque 2 semanas antes de venir a su cita, él de nuevo empieza a sentir cansancio. Empieza a tener episodios de sudoración profusa, nocturna, y tener episodios de palpitaciones. Como antecedentes, ¿no? Tiene la diabetes diagnosticada hace 3 años, está desde su diagnóstico, está en tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos, una tableta con el desayuno y una tableta con la cena, ¿no? Lo que dijimos de la tuberculosis pulmonar en esquema 1, hace 2 meses, ¿no? Y con una ganancia de peso y una baciloscopía negativa. También tiene familiares, tiene hermanos que tienen diabetes mellitus, su peso máximo ha sido 98 kilos justamente en la época que le hicieron el diagnóstico de la diabetes. Actualmente está pesando 64 kilos, no tiene buenos hábitos alimentarios, él consume menú en la calle, ¿no? Recordemos que él es obrero y no tiene un hábito de consumo de verduras y frutas. Entonces, ante esto, ¿cuál es nuestra presunción diagnóstica? ¿Qué es lo que estará pasando con él? Estamos viendo, pues, que no sería una recidiva de la tuberculosis, ¿no? Ya hemos visto la baciloscopía es negativa. Otro indicativo clínico para la mejoría de una persona con tuberculosis es que empiece a ganar peso, ¿no? Que pase lo contrario, ¿no? Le estaba perdiendo peso, bueno, ahora está mejorando el peso. Entonces, como vemos de los datos de la anamnesis, ¿qué medicamento está tomando? Está tomando glibenclamida, ¿no? Es un antidiabético oral del grupo de las sulfonilurias, cuyo efecto adverso principal asociado es la hipoglicemia, ¿no? De todos los antidiabéticos orales es el que más riesgo de hipoglicemia presenta. Justamente está cursando con síntomas de hipoglicemia, ¿no? Síntomas adrenérgicos, sudoración, palpitaciones, cansancio, aumento del apetito.
Entonces, antes de la consulta, muy bien, le hicieron su referencia y también le recomendaron que se haga un monitoreo de las glucosas a Jorge. Vemos que en ayunas la glucosa está alta, ¿no? Está en 212. Vemos que después del desayuno, pudiéramos decir que ya la glucosa pudiera estar tendiendo a la baja, ¿no? Antes del almuerzo la glucosa está adecuada, postprandial sí está adecuada, pero vemos que en la noche, bueno, nuevamente, ¿no? Se eleva la glucosa a más de 200. No hay síntomas de hipoglicemia ese día, y como dato adicional es que ese día él no cenó. ¿Qué fue lo que pasó al día siguiente con Jorge? Miren cómo amaneció con una glucosa de 55, ¿no? Una glucosa prácticamente en un nivel 2 de hipoglicemia. Entonces él amanece con la sudoración, con el cansancio, las palpitaciones, toma el desayuno, bueno, y la glucosa mejora, ¿no? Los síntomas también desaparecen. También se hacen más controles por la tarde, donde se evidencia, bueno, ¿no? Ese día él tuvo 4 comidas y vemos que hay glucosas en la tarde y en la noche de más de 200, con síntomas de hipoglicemia asociados al momento del ayuno, con valores de 55. Entonces decide ya no tomar la pastilla. ¿Y qué es lo que pasa al día siguiente? Vemos que los niveles de glucosa se han elevado tremendamente. Más de 300, más de 400, ¿no? Y por la tarde ya las glucosas empiezan a mejorar. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfocar este primer paso? ¿Cómo vamos a establecer las metas de control glicémico para Jorge? Y entonces podemos tomar como referencia la guía de la Asociación Americana de Diabetes, donde hay este esquema que es para aproximar la individualización de las metas de glucosa en las personas con diabetes, ¿no? Y podemos tocar diferentes puntos, ¿no? El riesgo asociado a hipoglicemia o efectos adversos de los medicamentos, al tiempo de duración de la diabetes. Por eso es que ese dato de los 3 años es muy importante, a la expectativa de vida de la persona, si presenta o no comorbilidades, si tiene complicaciones cardiovasculares establecidas. Y esto va a ser muy importante porque esto es una pauta para el inicio o también la intensificación del tratamiento en las personas con diabetes, ¿no? Recordemos que las causas cardiovasculares son las principales causas de mortalidad en las personas con diabetes. También debemos tomar en cuenta que la decisión debe ser consensuada con el paciente, debemos tomar en cuenta las preferencias del paciente. Y también, como se mencionó, el sistema de salud en el cual está envuelto, ¿no? El paciente. Entonces, para el caso de Jorge, podemos decir que si bien es cierto, él está tomando glibenclamida, ha presentado episodios de hipoglicemia, si él no tomara el medicamento, él no tuviera otros factores asociados a hipoglicemia, ¿no? ¿Qué otros factores asociados a hipoglicemia hay? Personas con enfermedad renal, personas con adultos mayores, frágiles, personas que están con una disminución digesta de alimentos, con desnutrición crónica, con otras comorbilidades como falla renal, compromiso hepático, ¿no? Él no tiene eso. En cuanto a la duración de la diabetes, 3 años, prácticamente tiene un corto tiempo de duración. Él tiene sí pues una expectativa de vida larga. Comorbilidades, bueno, está cursando con el proceso de la tuberculosis pulmonar, por eso es que ponemos aquí en el medio. Recordemos que la hemoglobina glicosilada, menos exigente cuanto más se acerca a la derecha, y más exigente cuando la consulta está más hacia la izquierda. Enfermedad cardiovascular, no hay antecedentes. El paciente está motivado, ¿no? Inclusive desde que inicia el tratamiento antituberculoso, él acude al centro de salud, recibe los medicamentos, o sea, está adherido al tratamiento, ¿no? Y está también motivado a recibir y seguir los consejos que le pueda brindar el médico. Y en cuanto al sistema de salud, bueno, él se atiende en el sector público, pero él ha manifestado que puede, ¿no? Que puede costear, si fuera el caso, la medicación que estuviera indicada. Entonces, para él, vemos que pudiéramos establecer un objetivo de glicemia, ¿no? Cercano al 7 o inclusive un poquito más exigente, o sea, menor a 7, entre 7 o menos, dependiendo de las guías, ¿no? Tenemos la guía de los endocrinólogos clínicos, las cuales mencionan que un objetivo de glicemia pudiera ser menor a 6.5. Entonces, cuando establecemos su meta,
Para Jorge podríamos establecer una hemoglobina glicosilada menos de 7%. Recordemos que tenemos que ir monitorizando también las glucosas capilares. En ayunas, entre 80 hasta 130, y 2 horas después de las comidas, menor o igual a 180. También recordemos que paralelamente en toda persona con diabetes debemos controlar los lípidos y también lo que es la presión arterial. ¿Y qué nos dicen las guías en cuanto al siguiente paso, que es la elección del medicamento? Entonces, según la guía de práctica clínica del MINSA para el manejo de la diabetes, tenemos que la insulina se menciona como el fármaco más eficaz, ¿no?, para mejorar los niveles de glucosa. Y si nuestro paciente tiene hemoglobina glicosilada mayor a 9 o también está cursando con VIH o tuberculosis, va a ser la opción prioritaria, ¿no? Y aquí ya vamos viendo que tenemos que insulinizar al paciente. ¿Qué nos dice la guía de los endocrinólogos clínicos? ¿A quiénes debemos insulinizar? Aquellas personas que tienen niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada muy elevadas, aquellas personas con diabetes que están perdiendo peso en un estado hipercatabólico, que también están cursando con tuberculosis, como es el caso de Jorge, aquellas personas que están sintomáticas con reciente diagnóstico, aquellas que tengan contraindicado el uso de antidiabéticos orales, cuando tengamos que intensificar tratamiento, la diabetes mellitus gestacional cuando no está controlada y en el caso de nuestro paciente hospitalizado. Entonces vemos que debemos insulinizar al paciente. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer, no? Según este consenso de la Asociación Clínica de los Endocrinólogos, pudiéramos iniciar si la glicosilada está más de 8, entre 0.2 a 0.3 unidades por kilo, ¿no? Otras guías mencionan que se puede iniciar la insulina basal entre 0.2 a 0.5 unidades por kilo al día, ¿no? Siempre no excederse de este 0.5 para evitar la sobreinsulinización con esquema basal. Y recordemos aquí, esto también es muy importante y relevante. Una vez que nosotros iniciamos la insulina, también se recomienda reducir o descontinuar la sulfoniluria, sobre todo si vamos a utilizar un esquema basal, ¿no? Y también recomiendan que usemos una insulina basal, de preferencia versus una insulina NPH, pero esto va a depender del sistema de salud. Entonces, el algoritmo para insulinizar a la persona, ¿no? Podemos empezar con 10 unidades al día o con entre 0,2 a 0,5 unidades por kilo de peso, y de ahí cada 3 días podemos ir haciendo un ajuste de 2 unidades, ¿no? Hasta llegar a la meta que nos hemos establecido. Entonces, ¿cómo fue la prescripción para Jorge? En primer lugar, suspendemos la glibenclamida, ya está teniendo efectos adversos, está cursando con tuberculosis y está indicado la insulinización. Para él, se inició con insulina NPH, está con 63 kilos, como sus niveles de glucosa están muy altos, ¿no? Recordemos que tenía niveles de mayores de 300, de 400, se decidió iniciar con 0.4 unidades, teniendo un total al día de 24 unidades de insulina NPH. La recomendación con insulina NPH es dividirlo en 2 momentos del día, 2/3 de 24 en la mañana, lo que sería 16 unidades, y 1/3 de la dosis total, o sea, de las 24 unidades por la noche, 8 unidades de forma subcutánea. De ahí se le recomendó que viniera en 3 días, se le explicó y se le educó en lo que es el automonitoreo. Recordemos que, si bien es cierto, uno de nuestros objetivos de control o de meta es la evaluación de la glicosilada, esto va a ser dentro todavía de 3 meses que lo vamos a hacer. Entonces, en el interín tenemos que ir regulando la dosis de insulina hasta llegar a nuestros objetivos. ¿Y sobre la base de qué información lo vamos a hacer? Sobre la base justamente de los niveles de glucosa capilar previstas con nuestro automonitoreo. También se le hizo la interconsulta en nutrición, porque una parte muy importante del manejo de la diabetes es la alimentación, sobre todo en aquellas personas que van a iniciar esquemas con insulina. Recordemos que siempre va a existir el riesgo de hipoglicemia cuando usemos insulina, pero nosotros lo podemos minimizar al hacerlo de forma escalonada, paso a paso, y siempre evaluando el tema de la cantidad de carbohidratos con cada alimento del día. Lo otro es, y es muy importante, que
debe haber una educación por personal de enfermería o por otro profesional de la salud, educador en diabetes. Hay que ir brindando lo que se llaman las sesiones educativas, ¿no? Enseñarle al paciente cuál es la técnica correcta de aplicación de la insulina, cómo es que debe conservar la insulina, qué cuidados debe tener una persona con diabetes, cuáles son las complicaciones de la diabetes, qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas complicaciones. Entonces, eso también va a mejorar o va a romper no solamente la inercia en la adherencia del tratamiento, sino del paciente, sino también va a generar empatía con el profesional de salud y va a consolidar el trabajo en equipo de cada establecimiento de salud. Recordemos también evaluar siempre si hay presencia o no de otras complicaciones, ¿no? Debemos evaluar el perfil lipídico, evaluar la función renal, podemos hacer el ratio creatininuria, albuminuria, también un electrocardiograma. Y entonces, él viene, Jorge, a los 3 días, vemos, inició con 16 en la mañana y 8 en la noche, de insulina NPH. En ayunas, recordemos, nuestro objetivo era entre 80 y 130, vemos que todavía no estamos en rangos. Postprandial menor o igual a 180, nuestro objetivo, vemos que todavía no estamos en rangos. Por la noche también pudiéramos esperar llegar a una glucosa menor o igual a 180, vemos que todavía no estamos en rango. Y siempre tenemos que indagar acerca por síntomas de hipoglicemia, ¿no? Porque la insulina puede causar hipoglicemia. Nosotros en las sesiones educativas o durante la consulta debemos explicar al paciente cuáles son los síntomas de hipoglicemia y qué es lo que debe de hacer, cómo debe manejar la hipoglicemia de llegarse a presentar. Entonces, como vemos que todavía no estamos en rango, aumentamos 2 unidades de insulina, 2 en la mañana, porque todavía no están controlados los valores postprandiales ni en la noche, y 2 unidades en la noche porque todavía no está controlada la glucosa de ayunas. Y volvemos a hacer nuestro control. Vemos que la glucosa de ayunas ya está mejor, pero todavía está alta la glucosa de la noche. Podemos aumentar nuevamente 2 unidades, entonces ya sería 20 en la mañana y 2 unidades en la noche porque todavía la glucosa no está bien, la de ayunas, entonces aumentamos a 10 unidades. Entonces ya con esto vemos que ya Jorge está alcanzando los objetivos de glicemia y como vemos, sin aumentar la hipoglicemia. Entonces siempre lo que se recomienda es intensificar el tratamiento y evitar la hipoglicemia, ¿no? Que como recordemos también aumenta mortalidad, inclusive más que la misma hiperglicemia y está asociada a problemas en el trabajo, a accidentes, ¿no? Y algunas otras patologías, aumento de riesgo de arritmias cardíacas, ¿no? Que se pueda romper una placa, etcétera. Entonces, ¿qué hay acerca de la diabetes y la tuberculosis? ¿Por qué es importante romper esta inercia terapéutica y lograr un buen control de la glucosa? Porque para que se forme el granuloma y podamos controlar la enfermedad es necesario y muy importante que el macrófago se active y la participación del linfocito CD4, así como las interleuquinas. Entonces, cuando hay hiperglicemia, va a haber una alteración de la función de los polimorfos nucleares, una alteración de los monocitos, va a haber una disminución de la movilidad de la quimiotaxis, va a haber disminución de la fagocitosis y la función bactericida, va a haber alteración de la adherencia, alteración de la producción de las interleuquinas mediadoras de esta respuesta inmune. Entonces, también para el control de la tuberculosis, para el control de las infecciones, va a ser muy importante tener la glucosa en rangos. También se ha visto que existe un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis, entre 1.5 veces más en aquellas personas que tienen diabetes comparado con aquellas que no tienen diabetes. Se ha visto que el mejorar el control de la diabetes en las personas reduciría también el riesgo de que ellas desarrollen o padezcan de tuberculosis. Y también se ha visto en estudios mundiales que el tener controlada la diabetes puede prevenir la tuberculosis en un 4.1%. Y de ahí otra cosa muy importante, el seguimiento, ¿no? Ya pudimos establecer nuestra dosis de insulina, Jorge también ya acudió a la nutricionista, está siguiendo las recomendaciones nutricionales, pero también es importante hacerle el seguimiento, no olvidarnos de ese paciente. Entonces tenemos que él había iniciado con 9.2 de glicosilada, a los 3 meses la glicosilada está mejor,
todavía no está en rango. Recordemos que para él era un objetivo menos de 7%. Igual, seguimos indagando acerca de hipoglicemias, no las ha presentado y ha aumentado 2 kilos. Continuamos con la insulina. A los 6 meses vemos que la glicosilada sigue bajando, no ha habido hipoglicemia, podemos continuar con nuestro tratamiento, igual siempre hay que estar reforzando el tema de la alimentación. La reevaluación no solamente pasa por la consulta médica, sino también por el manejo del equipo multidisciplinario, muy importante el tema de la alimentación. Y a los 9 meses ha subido un poquito la glicosilada, es que él empezó también a ganar peso, ya culminó su tratamiento anti-tuberculosis y se inicia metformina. Y también hay que reevaluar el tema de la nutrición, como les mencionaba. A veces, como mencionaron en un estudio, ¿no? La curva de los controles de glicosilada y las glicemias a veces no es de forma continua o de forma persistente, ¿no? O sea, pueden haber picos y valles, ¿no? Entonces siempre hay que estar haciendo un seguimiento permanente. También esto es importante, ¿no? Que el seguimiento va a ser muy importante y aquí en la guía del ADA se menciona, ¿no? Para evitar la inercia clínica, nosotros debemos modificar y realizar el control de forma regular, por lo menos entre 3 a 6 meses, ¿no? Quizás 6 meses si nuestro paciente ya está bien controlado, ha llegado a sus objetivos de tratamiento, pero por lo menos cada 3 meses. De igual manera, siempre hacer la medición de la glicosilada. Si ustedes no cuentan con el laboratorio, habrá que hacer la referencia al paciente para su evaluación. A ver, nuestro segundo caso es Luis. Luis es un ingeniero de 48 años que trabaja en una mina. Él, ¿por qué viene a la consulta? Porque está mal de la rodilla y el traumatólogo le ha recomendado que necesita bajar de peso. Además, tiene diabetes. Tiene diabetes hace 6 años, utiliza metformina 1000 2 veces al día y hace un año ha empezado con insulina NPH, 46 unidades en la mañana, más 28 más insulina rápida. Es un esquema basal bolos, ¿no? Hay insulina R preprandial con el desayuno, con el almuerzo y con la cena. Además también tiene hipertensión, por lo cual toma los sartán de 50 2 veces al día, amlodipino e hidroclorotiazida. También tiene dislipidemia, por lo cual está tomando rosuvastatina de 10 miligramos. También tiene un diagnóstico, ¿no? De esteatopatitis no alcohólica, por lo cual toma silimarina. Y lo que ahorita le está aquejando y lo que le preocupa más a Luis es que tiene un diagnóstico de osteoartritis en la rodilla izquierda, está con analgésicos y el médico, el cirujano le ha dicho que probablemente se tenga que operar. Consume tabaco, no consume tabaco y alcohol de forma eventual. El examen físico tiene una presión de 135/85, entonces muy importante, ¿no? Hemos visto que no solamente debemos ser glucocéntricos, tenemos que ver también el control de la presión, el control de los lípidos. Vemos que tienen un índice de 42.6, muy alto. En el examen físico hay acantosis, signos de insulinoresistencia, no tiene bocio y la ocultación, los ruidos cardíacos están rítmicos. Entonces es una obesidad mórbida, una obesidad tipo 3, la diabetes no está controlada, hay que ver si hay complicaciones. Él también menciona que tiene dificultades para lo que son mantener su vida íntima, las relaciones sexuales, la hipertensión está controlada y hay que ver si hay la parte psicológica también, ¿no? Es muy importante la parte mental, si hay trastorno de la ansiedad, si hay depresión, si hay síndrome de apnea obstructiva del sueño por este cuadro de obesidad y, bueno, tiene el hígado graso, ¿no? Nuestro plan de trabajo, sus exámenes y el manejo importante del equipo multidisciplinario. Lo tiene que evaluar nutrición, medicina física, psiquiatría, psicología, neumología por la sospecha del síndrome, cardiología para establecer si tiene alguna complicación asociada. Mire, tiene varios factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la misma obesidad, y hay que hacerle la evaluación de pie diabético para ver si tiene lesiones, neuropatía, etcétera, o sea, si tiene complicaciones. Entonces tenemos sus resultados de laboratorio, vemos que la glucosa está elevada, ¿no? En 233, con una glicosilada también muy elevada en 10.2, el LDL a pesar del tratamiento no está en 90, transaminasas están empezando a elevarse, hormona tiroidea normal, testosterona normal y también el ratio de creatinuria, albuminuria también está bien. Entonces, nuestros diagnósticos.
obesidad mórbida, diabetes no controlada, podemos decir que la presión está controlada. En pacientes con diabetes, un objetivo de menos de 140/90 en general es adecuado, tiene dislipidemia y hígado graso. Entonces, de nuevo, tenemos que establecer las metas de control glicémico para Luis. Entonces, podemos decir que si tiene factor de riesgo de hipoglicemia, sí, porque él está usando ya, está en insulinoterapia hace ya más de un año. Duración de la enfermedad también ni corta ni larga. Expectativa de vida, bueno, se puede decir que sí, no está activo en el trabajo, por lo menos no se ha descrito ningún evento cardiovascular. Comorbilidades importantes, sí, tiene diferentes factores asociados a mortalidad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia. Se le hizo su evaluación cardiovascular, no tenía complicaciones vasculares establecidas. Las preferencias, de igual manera, él también manifiesta que va a seguir las recomendaciones de tratamiento y que va a hacer el esfuerzo de continuar con esas recomendaciones. Entonces establecemos un objetivo de glicosilada menor a 7. De igual manera, hay que establecer también, y esto explicarle a los pacientes, cuál va a ser el objetivo de glucosa capilar en ayunas o preprandial, y también es importante la glucosa postprandial, ¿no? Porque a veces estamos llegando a controlar la meta en ayunas y a veces nos olvidamos de la postprandial. Y quizás nuestra glicosilada sale elevada y no estamos cumpliendo las metas. Y eso también aumenta el riesgo de complicaciones, ¿no? La hiperglicemia postprandial. Nos olvidamos del perfil lipídico, no nos olvidemos de la presión arterial. Entonces, como siguiente paso, la elección del fármaco. Entonces, según nuestra guía del MINSA, para él quizás metformina, glibenclamida, si no logramos la meta, referir, ¿no? Quizás para esta guía será referir al médico especialista, ¿no? Pero acá tenemos la otra guía, ¿no? De la AC, donde vemos que con valores de glicosilada de más de 9, hay que evaluar si hay síntomas o no de hiperglicemia, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, parestesias. Entonces, él no tiene esos síntomas, ¿no? No tiene esos síntomas, podemos escoger una terapia doble, una terapia triple, ¿no? Asociados a metformina, ¿no? Podemos utilizar análogo de GLP-1, inhibidores de GLT-2, ¿no? Y otras opciones más. Entonces, vamos a evaluar, y esto también está en todas las guías, unos cuadros de resumen para ver los perfiles de los antidiabéticos orales, ¿no? Recordemos que al momento de escoger la prescripción del medicamento tenemos que valorar, uno, la eficacia, ¿no? Pero también muy importante la seguridad del medicamento. Entonces hay diferentes aspectos que se evalúan, ¿no? Acerca si aumenta el riesgo de hipoglicemia, si tiene el efecto sobre el peso, si hay alguna contraindicación o ajuste de dosis de acuerdo a enfermedad renal, si tiene efectos gastrointestinales, su asociación con desenlaces cardiovasculares, con insuficiencia cardíaca, si tiene asociación con riesgo de fractura o con riesgo de cetoacidosis, ¿no? Y en el caso de Luis, vemos que nosotros deberíamos buscar un medicamento para nuestra terapia triple que pueda impactar acerca en el peso. Entonces, en ellos tenemos metformina, análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2. De estos de acá ya está con metformina, entonces entre estos dos, ¿cuál pudiéramos elegir? Recordemos que para lo que es el manejo de la obesidad también hay diferentes medicamentos y entre ellos están los análogos de GLP-1. Quizás este sería el medicamento que más le convenga, sería lo ideal para Luis, ¿no? Entonces escoge este medicamento. Recordemos siempre, trabajo multidisciplinario, su dietoterapia por nutrición. Continuamos con la metformina y aquí asociamos el análogo de GLP-1. Liraglutid, podemos iniciar con 0.6 miligramos subcutáneo. Recordemos que aquí en Perú está aprobado lo que es para el manejo de la diabetes, ¿no? Para la obesidad las dosis son más altas, pero podemos ir titulando el medicamento. Y nuestra insulina, ¿no? Aquí decidimos cambiarlo porque ya también había una preocupación por Luis por estarse aplicando, ¿no? Por inyectables o estar zincando diferentes veces al día. Entonces, hicimos aquí el cálculo a 0.3 unidades por kilo para que se pueda aplicar una sola vez al día, glargina U300, ¿no? 36 unidades al día. Eso no requiere dividir la dosis, es una sola aplicación al día, ¿no? Cada 24 horas. Y continúa con el resto de su medicamento, ¿no?
para la presión y para el colesterol. Entonces aquí tenemos el automonitoreo de Luis. Cuando titulamos lo que es la erguina U300, lo podemos hacer cada 3 o 5 días, es un poquito el tiempo más espaciado, tenemos que esperar el efecto del medicamento comparado con insulina NPH, que es un promedio de 2 a 3 días, ¿no? Entonces vemos que las glucosas de ayuna postprandial de la noche todavía no están en rango. ¿Síntomas de hipoglicemia? No los hay. Podemos ir aumentando 4 unidades. Luis, por su gran obesidad y sus signos acantosis, acrocordones, él tiene una insulinoresistencia, por eso es que, y vemos que todavía las glucosas están muy altas, por eso es que aumentamos 4 unidades. Entonces se aumenta a 40, vemos que las glucosas están mejor, pero todavía no están en rango. Entonces se decidió aumentar nuevamente 4 unidades. Y ya con 44 unidades ya vemos que hemos logrado, ¿no?, una glucosa en ayunas, en un rango entre 80 a 130, preprandial y postprandial menor o igual de 180, igual que la glucosa nocturna. De igual manera se hace el seguimiento. Luis, por tener esta obesidad mórbida y enfermedades como la diabetes y lipidemia, él es candidato a lo que es la cirugía bariátrica. De primera línea, el bypass gástrico, y así fue sometido a la cirugía. A los 2 meses se le hace el seguimiento, él ha empezado a perder peso, ¿no?, con una glicosilada en 8.3, está adheriéndose a la dieta, a cargo de nutricionista, también tiene un control por psicología y evaluación por psiquiatría, ¿no?, de los pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas. Los 6 meses continúa la pérdida de peso, vemos que también mejoran los niveles de glicosilada, no ronca, ha mejorado el dolor de la rodilla en cuanto a los valores de glucosa, está todavía en rangos objetivos, no hay episodios de hipoglicemia, recuerde siempre indagar por la hipoglicemia. Al año vemos que la glicosilada ya está cercana a su rango objetivo y obviamente hay una gran pérdida de peso. A los 2 años y ya con un índice de masa corporal de 25.4, o sea, prácticamente ya cercano a lo adecuado, él ya no requiere medicamentos ni para la diabetes, ni para la hipertensión, ni para la dislipidemia, ¿no? Él refiere ya a tener una vida sexual sin inconvenientes, ha mejorado su calidad de vida, lo que sí no pudo evitar fue la cirugía. Y obviamente, como es un paciente posoperado, no es cirugía bariátrica, bueno, va a requerir sus suplementos de por vida. A ver, ¿qué ha pasado con Sergio? Sergio es taxista, tiene 48 años, su papá tiene diabetes, él también tiene un peso máximo de 82. Él acude porque 2 semanas antes ha notado el aumento del volumen del dedo medio justo de su mano derecha, él es diestro. ¿Y qué pasó? Lo hizo después de esta mala costumbre que algunas personas tienen, que es morderse los padrastros, ¿no?, en la mano. Una semana antes acude por emergencia porque la lesión empeora, hay más dolor, más flogosis, es intervenido por traumatología, quien realiza una incisión y un drenaje de secreción purulenta y se le indica un esquema antibiótico y un antiinflamatorio. Entonces, como él presenta un rash, suspende toda la medicación del antibiótico y el antiinflamatorio. Y el día de la consulta, el primero acudió por emergencia porque la lesión había empeorado, le realizan una glucosa capilar, estaba muy elevada, estaba en 392, le hicieron un análisis de gases arteriales para descartar que no tuviera una complicación aguda como cetoacidosis diabética, no la tuvo, le administran 7 unidades de insulina rápida, no se le hidrata y bueno, y piden una adicional en el consultorio de endocrinología, ¿no? Descartan que hubiera una complicación aguda y bueno, deciden que el manejo sea ambulatorio. Entonces, así es como se le encontró a Sergio en su primer día. Se le hace la anamnesis por las funciones biológicas, esto es muy importante, el apetito, bueno, estaba disminuido, tenía síntomas de hiperglicemia, la sed estaba aumentada, su sueño interrumpido, estaba empezando a perder peso, ¿no? Había una pérdida de 4 kilos, estaba hipercatabólico. También refería que había alteraciones de la agudeza visual, otro síntoma también de hiperglicemia, parestesias en pie y no había tenido fiebre. Entonces, ¿cuáles serán las metas de control glicémico para Sergio? Riesgo de hipoglicemia no presenta, prácticamente acaba de debutar con la diabetes, expectativa de vida, tiene buena expectativa, otras comorbilidades no las hay, no hay antecedentes de complicaciones cardiovasculares, las preferencias, él refiere que se va a adherir a lo que se le manifieste, ¿no?, lo que se le recomiende.
sus objetivos de glucosa, de glicemia, menos de 7, y iniciamos el tratamiento con insulina. ¿Por qué? Porque su glicosilada, que salió en el día, estaba muy elevada, más de 13. Entonces inicia a 0.2 unidades por kilo. Paciente que era la primera vez que iba a utilizar insulina, se escogió Glargina U300. Y un esquema de antibiótico con manejo multidisciplinario. El seguimiento. Y de igual manera, ¿no? Vamos titulando cada 5 días y vamos evaluando nuestro objetivo en ayunas, nuestro objetivo postprandial, y siempre indagar por síntomas de hipoglicemia, ¿no? Vemos que ya con 20 unidades él ha alcanzado los niveles de glucosa. Y clínicamente también la evolución fue favorable. Obviamente, él se le concientizó y se le educó en diabetes, en la importancia de la adherencia al tratamiento, la importancia de los controles de glucosa. Y por último, la paciente Rosita, ella es una paciente adulto mayor, diabética, con hipertensión arterial, y ella viene porque hace 2 meses, ella siempre hacía todas sus cositas, era independiente en casa, viene porque hace 2 meses hay alteraciones de la memoria, por momentos empieza a hablar incoherentemente, empieza a tener alteraciones de la consulta, y los familiares preocupados porque quizás pueda tener demencia, habían pedido una cita con geriatría, ¿no? La cual no llegó a concretarse porque el día de su consulta acude por emergencia porque tuvo una caída a nivel y empezó a hablar incoherencias y también se tornó agresiva y de ahí sonolienta. Vemos que ella tiene diabetes hace 20 años y está tomando glibenclamida de 5 2 veces al día y más metformina. También tiene hipertensión en tratamiento con losartán e hipotiroidismo, por lo cual toma levotiroxina. Y recordemos que cuando hablamos de adultos mayores tenemos que evaluar la funcionalidad, y para eso podemos aplicar la norma técnica del Ministerio de Salud, donde la valoración funcional lo podemos utilizar el índice de CATS, que son actividades prácticamente de la vida diaria. Entonces, para Rosita se le estaba lavando, ya no se vestía sola, ya tampoco podía ir al baño sola, también necesitaba ayuda para movilizarse, todavía había continencia y todavía estaba comiendo. O sea, se había tornado de una paciente independiente a una paciente con dependencia. ¿Y por qué esto es importante cuando vemos diabetes en adultos mayores? ¿Por qué? Porque todas las guías nos van a recomendar para el control de la diabetes en adultos mayores, que evaluemos la funcionalidad. Por ejemplo, esta es la guía canadiense para el manejo de la diabetes en adultos mayores. Y vemos que para el caso de Rosa, con una funcionalidad de dependencia, los objetivos de glicemia ya cambian. No se recomienda entre 7 y 8%. Entonces establecemos, a ver, voy a avanzar un poquito porque creo que se me está acabando el tiempo, las metas de control. Vemos diferente para los otros casos, ¿no? Ya un poquito más laxos en la glucosa en ayunas, entre 90 y 140, menos de 200 la postprandial, igualmente con la glicosilada entre 7.5 y 8. Igualmente, siempre las demás comorbilidades. Menos de 7.5, monoterapia. Entonces, ¿qué se hizo con la señora Rosita? Se suspendió la glibenclamida y se le recomendó ya no recetar sulfonilurias. Metformina 2 veces al día, su monitoreo, siempre hay que advertir sobre los síntomas, su alimentación saludable y que pueda recuperar su funcionalidad. En sus exámenes no habían lesiones, no habían fracturas, y en la evolución, ¿no? Con la metformina empezó a presentar un poquito de flatulencias, que son efectos adversos esperados, por lo cual se le disminuyó un poco la dosis, ¿no? A 500 2 veces al día, la glicosilada en 7%, y luego ya prácticamente al año con metformina, o sea, con monoterapia, está yendo muy bien, sin mayores efectos adversos. Entonces recordemos que el retraso en un año pues va a aumentar también el riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca, de stroke, y un compuesto es un 62%, que las principales barreras son el temor a la hipoglicemia, pero hemos visto en nuestros casos, si nosotros educamos al paciente y vamos con el tratamiento de forma escalonada y estableciendo metas individuales, esto lo podemos limitar. Las sesiones son muy importantes, si no las podemos hacer presenciales, las podemos hacer vía online. En conclusión,
debemos individualizar. Nuestro aliado es el automonitoreo, siempre tenemos que medir la glicosilada, trabajar en equipo. Nuestras sesiones educativas van a ser muy importantes para mejorar la inercia no solamente en los profesionales de la salud, sino también en los pacientes, ¿no? Y recordemos nuestros pasos a seguir cuando estemos frente al manejo de nuestros pacientes con diabetes. Muchas gracias.